Gloria sea el nombre del Señor en esta preciosa mañana. Damos gracias a Dios una vez más por su amor y por su misericordia. Vamos a continuar el video del mensaje anterior que dice ¿dónde estás tú? Y continuamos con el siguiente pasaje de la Escritura que está en Génesis 3:15. Génesis 3:15, que dice así la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces, con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Gloria sea el nombre del Señor. Santo, poderoso es el Señor. Bendito sea el nombre del Señor en esta preciosa mañana. Como siempre, mis santos hermanos, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos la palabra de Dios. Después que Adán y Eva pecaron, cayeron en tentación, desobedecieron a Dios. Vemos aquí que se desenlaza una maldición para, digamos así, una maldición para toda la creación por ese pecado que se introdujo en el ser humano. Y eso es lo que desenlaza una maldición, amados hermanos. Pero al mismo tiempo, ahí mismo en el versículo 3:15, amados hermanos, hay una profecía que Dios le da al pueblo de Dios, que Dios le da a la mujer, que Dios le da a Adán. Hay una esperanza, amados hermanos, y esa esperanza es a través de la mujer, a través del parto de la mujer, que iban a ser un libertador, y ese libertador se llama nuestro Señor Jesucristo. Por eso vemos ahí, amados hermanos, que después de maldecir a la serpiente física, Dios se volvió a la serpiente espiritual, al mentiroso, al seductor, a Satanás, y lo maldijo, amados hermanos. En el pasaje anterior nosotros leemos que la maldición a la serpiente, como nosotros vemos que la serpiente era que se paraba y quedó maldecida a arrastrarse sobre la tierra, amados hermanos. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice ahí mismo en el Génesis 3:15, dice: te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este es el primer evangelio, el profético de la lucha y su resultado entre tu simiente, Satanás, y los incrédulos que son llamados hijos del diablo en San Juan 8:44. Ahí vemos la palabra de Dios en San Juan 8:44, que nos enseña, que nos dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice ahí, amados hermanos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí se refiere, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo hablándole al diablo, porque el diablo es padre de mentira y el diablo es mentiroso, porque desde la creación del mundo el diablo engañó a la primera pareja, engañó a Adán y Eva, y esa mentira y esa maldición va arrastrando hasta la actualidad en cada persona, en cada ser humano, en cada individuo, amados hermanos, que hoy en día está adelante de Dios. Mucha gente, muchas personas viven haciendo mentiras, viven engañando. ¿Por qué? Porque ya está raizado el pecado dentro del cuerpo, dentro de nuestra mente, dentro de nuestras vidas. Y se nos hace imposible dejarlo, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Y la simiente de la mujer, Cristo, descendiente de Eva, aquello en el que él comenzó en el huerto de Edén. Sí, por eso que vemos ahí que la profecía nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A medida que iba pasando el tiempo, a la medida que va corriendo el tiempo, amados hermanos, el Cristo tenía que venir por medio de la mujer. Y esta es la mujer que nos habla hoy en la palabra de Dios. La palabra de Dios ahí mismo nos enseña y nos relata, amados hermanos, que la descendencia de Eva y aquellos en él que comenzó en el huerto de Edén por medio del pasaje de la maldición, resplandeció un mensaje de esperanza para ese pueblo. Entonces, amados hermanos, y ese pueblo era Adán y Eva, de todos aquellos que iban a nacer de él. Iba a nacer una esperanza, pero no sabíamos cuándo era el tiempo del alumbramiento de lo que nos dice la palabra de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos dice aquí el pasaje, amados hermanos.
Es importante recalcar que Cristo, que algún día derrotará a la serpiente, a Satanás, lo podría hacer. Solamente Él podría herir en el calcañar, amados hermanos. Y eso nosotros lo vemos, amados hermanos, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, derrotó al enemigo, derrotó a Satanás. ¿Para qué? Para que el hombre pueda tener entrada hacia el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos dice aquí en la palabra de Dios en Génesis 3:15, amados hermanos. ¿Qué es lo que nos dice? Veamos Romanos 16:20, lo que nos dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, santo, poderoso es el Señor. Ahí mismo abra su Biblia en Romanos 16:20, que es lo que nos dice la bendita y eterna, poderosa palabra de Dios. Aleluya, santo es el Señor. Tenemos que seguir, amados hermanos, meditando, escudriñando lo que Dios nos habla, lo que Dios nos exhorta, lo que Dios nos manda a través de la poderosa y eterna palabra de Dios. La palabra de Dios leemos ahí mismo, dice, amados hermanos, el versículo 16:20 dice: el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ahí vemos quién herirá el calcañar del Satanás. ¿Quién aplastará? Lo aplastará nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos enseña, lo que nos recalca ahí, amados hermanos, en Génesis 3:15. Meditemos por un poquito que estamos hoy en día, estamos en Génesis 3:15, que ese es el Cristo, ese es el libertador que Dios nos ha dado, que Dios nos ha provisto para nosotros nuevamente recuperar y levantarnos de donde Satanás nos robó, de donde Satanás nos quitó el privilegio de que un día la raza humana estaba en conocimiento, estaba en contacto con la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que nos narra, amados hermanos, el pasaje de la Escritura. En Génesis 3:15 dice ahí: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Por muchos años siempre la iglesia del Señor ha permanecido acusada delante de Satanás, acusada delante del diablo, pero Dios siempre está extendiendo su mano de gracia. Dios siempre está extendiendo su mano poderosa para levantar, para fortalecer el cuerpo de Cristo, el cuerpo que es la iglesia de Dios, aquella iglesia, amados hermanos, que cuando puso en el huerto de Edén, Dios la puso en el huerto de Edén, Dios la hizo, la fortaleció, Dios se allegaba a ella, conversaba, dialogaba con ella, amados hermanos, pero un día, por causa del enemigo que se introdujo ahí, amados hermanos, puso dudas, puso dardo en nuestra mente, en vuestro corazón, y perdimos esa comunión con Dios, perdimos esa relación con Dios, amados hermanos. Y eso es lo que ahora nos dice en Génesis 3:15, que esa relación que tuvimos antes del comienzo, que cuando Dios nos hablaba, cuando Dios nos dialogaba, cuando Dios nos observaba, Dios nos miraba y Dios se paseaba en el huerto de Edén, amados hermanos, esa relación nuevamente la vamos a recuperar, solamente la podemos recuperar con la muerte y el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y es con Él es que la vamos a recuperar. Y es con Él es que nuevamente la vamos a ser dueño de esa relación. Vamos a ser dueños de ese desenlace que se introdujo ahí, amados hermanos, por culpa de Satanás, por culpa del diablo, amados hermanos. Nuestros padres, nuestros antepasados perdieron el lazo, perdieron la comunión con Dios. Y en eso es ahora lo que estamos luchando. Y en eso es ahora lo que estamos perseverando. Y eso es ahora lo que tenemos que lograrlo para nuevamente tener esa comunión con nuestro Dios a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, a través del nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia se levantará, la iglesia alzará pendón, la iglesia alzará cabeza. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el que está en medio, Cristo Jesús es el que va peleando por nosotros, Cristo Jesús es el que va batallando por la iglesia, Cristo Jesús es el que va batallando por nosotros, amados hermanos, y en Él somos más que victoriosos. ¿Por qué? Porque ya no luchamos solos, ya tenemos un luchador que es nuestro Señor Jesucristo, aquel que le aplastó la cabeza a Satanás en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor.
Y eso es lo que nos enseña aquí la palabra de Dios. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, amados hermanos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y en tu simiente. Este le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Gloria sea el nombre del Señor. Así es, mis santos hermanos, sabemos que el pueblo de Israel siempre ha venido batallando, siempre ha venido luchando, siempre ha venido triunfando, pero a través de ese triunfo, quien es el más vencedor, ahí es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el principal del versículo 3, Génesis 3:15, amados hermanos. Él es al quien nosotros debemos de seguir, Él es a quien nosotros debemos de adorar, a quien debemos de aclamar, a quien debemos darle toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. ¿Por qué? Porque en Él somos más que victoriosos. En Él somos los que luchamos, los que perseveramos y los que vamos a seguir triunfando, vamos a seguir adelante, mis santos hermanos. Por eso es importante aceptar, reconocer el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. El sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque un día, amados hermanos, dice la palabra de Dios, un día, amados hermanos, la maldición llegó al pueblo de Israel. La maldición llegó, amados hermanos, a la primera generación, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, esa maldición, amados hermanos, fue destruida en la cruz de Calvario. Y por eso que la iglesia de hoy en día, no solamente la iglesia, todo el ser humano en forma universal tiene acceso al Padre Celestial. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice el consejo en esta mañana, lo que Dios tiene para con nosotros. Y Cristo Jesús, amados hermanos, se llevó la maldición que el diablo trajo en la cruz del Calvario, en Génesis 3:15, amados hermanos, cuando engañó a la mujer, engañó a Adán y Eva. Nosotros a través de Cristo recuperamos esa bendición. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Bendito sea el nombre del Señor. Santo, santo, poderoso es el Señor. Mis santos hermanos, dice la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios ahí mismo en Gálatas. Vámonos al libro de Gálatas. Leemos la Gálatas. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Amados hermanos, ¿por qué nos dice ahí, amados hermanos, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición? Porque esa maldición, amados hermanos, la introdujo Satanás en el huerto de Edén, amados hermanos. La introdujo Satanás en el huerto de Edén. Cuando el hombre pecó, Dios se enardeció, Dios le dio coraje, Dios le dio ira y maldijo a la serpiente, y esa maldición cayó en la tierra y esa maldición le salpicó a Adán y Eva. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice ahí la palabra de Dios, todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición, porque Cristo está maldito todo aquel que no ha permanecido en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla, y que por la ley ningún ser humano se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Cuando la palabra de Dios nos dice, amados hermanos, ahí mismo en el versículo 11 dice que ningún ser humano se justifica. La justicia de Dios es real, la justicia de Dios es verdadera, pero su amor, su misericordia va más allá de su justicia. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva murieron espiritualmente y físicamente delante de Dios, amados hermanos, vemos que inmediatamente la gracia y la misericordia de Dios se puso ahí al frente. ¿Por qué? Porque Dios tuvo que usar un cordero para el sacrificio, para la remisión del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí se cumple lo que dice la palabra de Dios, amados hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Y es por eso, amados hermanos, que de Adán hasta acá el hombre ha luchado, el hombre ha persistido por lograr la misericordia de Dios, amados hermanos, pero no ha sido imposible. Pero ahora, a través de la muerte, a través del sacrificio de Cristo Jesús, tenemos entrada hacia el Padre Celestial. Y lo que el Satanás nos robó en el huerto de Edén, lo recuperamos con nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero decirte en esta preciosa mañana, hermanos, que tú tienes la libertad, tú tienes libre albedrío para decidir si quieres seguir en Cristo Jesús o no quieres seguir en Cristo Jesús.
Jesús. Si quieres los deleites, los placeres de este mundo, o quieres venir a vivir una vida santa, una vida en honestidad, una vida como Dios quiere que mande a través de su palabra. Solamente tú tienes la elección, solamente tú tienes que decidir, solamente tú tienes que afligir tu corazón y buscarlo a Dios en espíritu y en verdad, para que Dios llegue a tu vida y Dios te transforme y te dé un corazón conforme al corazón de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. No me canso más, y que Dios nos siga bendiciendo hoy.